pasar del modo rapero a modo pastor. Dice mi esposa que me veo raro, que de repente estoy rapeando y luego, bueno, abre tu Biblia, ¿no? Pero así es. Gracias Dios porque eres tan bueno, porque nos permites el día de hoy estar aquí, Señor, y ver en tu palabra, Señor, observar en tu palabra lo que tú quieres para nuestras vidas, Señor. Sé que hemos venido algunos con este gran deseo de que tú nos hables para ser transformados, Señor, para conocer tu voluntad, para conocerte a ti, Señor, más profundamente. Pero también sé que algunos están acá, Señor, y aún no saben que tú quieres hablarles. Así es que a ambos, Señor, yo te ruego que seas fiel, Señor, a tu palabra, que por medio de ella nos enseñes, nos redargullas, nos corrijas, nos instruyas en justicia. Señor, que por medio de tu Espíritu nos puedas guiar a la verdad y guiarnos, Señor. Danos, Señor, de ti en esta mañana, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como decía el pastor Ibert, la próxima semana van a comenzar Primera de Corintios. Y la serie se llama Asuntos Internos, ¿verdad? Es interesante eso, asuntos internos. Y es porque la iglesia de Corinto, como cualquier otra iglesia, tiene conflictos, tiene dificultades. Y sí, fue adrede escoger esta canción de Deseos que habla de estos conflictos. Y como al final dice él, bueno, si te cuesta trabajo, yo me extiendo y te tiendo la mano, comienzo yo. Y en esta carta de Primera de Corintios hay momentos en que hermanos están en contra unos de los otros. Y son esos asuntos internos que se tienen que solucionar. Y dices, pero son hermanos, ¿no? Pues sí, pero es que hay tantas cosas que nos estorban dentro de nosotros mismos, que nos impiden acercarnos y reconciliar. Y hay una historia en el Antiguo Testamento que a mí me ha impactado mucho y que la he traído durante meses, enseñándola en la escuela para padres, y ahora en hombres estamos viendo su historia. Es la historia de José, una historia que está en Génesis a partir del capítulo 37. Si quieres ir ahí, vamos a recorrer su historia rápidamente. Digámoslo así, no vamos a ir a los detalles, sino observar un patrón dentro de su historia. Y la historia que vamos a recorrer es de 22 años, 22 años. Y es que, bueno, algunos tienen menos de 22 años, algunos tienen un poquito más de 22 años, pero aquellos que ya pasamos de los 40 años nos damos cuenta que conflictos pueden durar muchos años y que son difíciles de resolver. Y la historia de José es la historia de un conflicto en realidad, un conflicto familiar. Él era parte de una familia bastante peculiar, extraña. Sus hermanos tenía 11, imagínate, ¿no? Y no solamente tenía 11 hermanos, sino que 10 de ellos eran una lata. Ahí en varios capítulos de Génesis nos hacen ver un poco de cómo eran ellos, y eran malvados, eran malos realmente. Ahora sí que como todos nuestros hermanos, no nosotros, sino nuestros hermanos, no, como todos nosotros, que somos malos, por naturaleza somos malos. Pero estos peculiarmente eran malos, que parecía que tenían, y me gusta verlo así, como un botón de autodestrucción, que en cualquier momento podían autodestruirse. O sea, de este tipo de personas que se ganan el odio de las personas a su alrededor. ¿Los conoces? ¿No? Que en cualquier momento cualquiera podría venir a reclamarles algo. Y esos son los hermanos de José. La historia comienza en Génesis capítulo 37. Vamos a ir rápidamente. Dice ahí en el versículo 2, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Es un jovencito de 17 años, ¿no? Un chico de 17 años con hermanos mucho mayores que él, pero tenían una misma trabajo, cuidar y apacentar las ovejas de su padre. Eran pastores de ovejas. Pero este joven era especial porque era el hijo de Jacob con Raquel, la mujer que él amaba. Y
tengo que explicarlo. Es que Jacob tenía 4 mujeres. Y hay una larga historia de cómo llegó a 4 mujeres. Pero ojo, no quiere decir que si en la Biblia hay un hombre de 4 mujeres, pues yo podría tener 4 mujeres. No, 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 no. Eso lo condena Dios. Dios quiere que tengamos una sola mujer, una sola esposa. Creamos que junto con ella hagamos una familia. La Biblia dice, ya no serán 2, sino 1. No dice ya no serán 4, sino 1. Dice, ya no serán 2, sino 1. Pero este hombre Jacob estaba lleno de problemas con 4 mujeres y con hijos de cada una de ellas. Pero José peculiarmente era el hijo de la mujer que él amaba, Raquel. Por esto se volvió especial, no solamente por eso, sino porque lo tuvo, dice la Biblia, en su vejez. Era muy especial para él. Tanto que lo separó de todos sus hijos, dándole una túnica de colores. Por eso conocemos a José el soñador como un joven que trae una túnica y con muchos colores, ¿no? Pero en realidad lo que quiere decir es que le dio una túnica especial, como si fuera autoridad sobre todos los otros hermanos, como aquel que supervisa, ¿sabes? Hay una vestimenta del obrero y hay una vestimenta del jefe de los obreros, ¿se entiende? Aquel que supervisa utiliza otro tipo de ropa simplemente por practicidad. Si tú apacientas ovejas, pues necesitas traer tus mangas arremangadas para poder trabajar, pero si eres supervisor, puedes traer las mangas largas, no tienes que trabajar físicamente. Y José tenía una túnica de colores y eso lo distinguía de todos sus hermanos. Y aparte, como sus hermanos tenían muy mala fama, eran malos, pues él, supervisando, le informaba a su papá acerca de la mala fama que tenían sus hermanos. 17 años de edad. Pero eso, todas estas cosas, su padre lo amaba más, que le había dado una túnica de colores, que era el favorito de papá, le había hecho ganar el odio de sus hermanos. ¿Qué onda? ¿Eres el favorito de tus papás o...? Ok, olvídalo. Pero creo que lo entendemos. Si tienes varios hermanos y alguien de ellos es el favorito, hijo, mano, es que a él siempre lo dejas salir y llegar más tarde, ¿no? Es que a él siempre lo ayudaste y le prestabas dinero. ¿Te suena? Bueno, entonces es real. El favoritismo puede causar problemas dentro de la familia y el favoritismo de José empezó a causar conflictos tanto que lo odiaban y no podían hablarle, no podían saludarlo correctamente, no podían dialogar con él, lo odiaban. Y luego José, dije hace unos momentos, se le conoce como José el soñador. ¿Por qué? Porque tuvo 2 sueños, esos 2 sueños muy particulares, que él no interpretó, él solamente los contó. Yo lo veo en el texto bíblico y algunos piensan que José era un orgulloso y que contaba esos sueños para ponerse por encima de sus hermanos, pero cuando yo lo leo no veo eso. Los que interpretan el sueño son sus hermanos. El sueño es básicamente que estaba en medio del campo y que cada uno de sus hermanos ponía un manojo y él también un manojo, y que los manojos de sus hermanos se inclinaban a su manojo. Los hermanos ya lo odian porque su papá lo ama, ya lo odian porque nada más está supervisándoles, ya lo odian porque dice la verdad, que tienen muy mala fama a sus hermanos, y ahora les cuenta un sueño donde sus manojos se inclinan al manojo de José y ellos inmediatamente lo interpretan, quizás hasta lo malentienden, digámoslo así. ¿Sabes? Cuando tu mente ya está medio sucia, cualquier cosa que alguien haga, lo tomas a mal. ¿Estás de acuerdo? Entonces este joven cuenta ese sueño y ellos dicen, ¿a poco nosotros vamos a inclinarnos delante de ti? Y luego tiene otro sueño, donde dice que él y había estrellas, el sol y la luna, y que la luna y las estrellas se inclinaban a él también. Entonces ahora, al contar este sueño, incluye a papá y a mamá. Papá es el sol, mamá es la luna, nosotros las estrellas, y nosotros nos vamos a inclinar ante ti, ¿no? Yo quiero pensar en esto. Es un sueño y tiene 17 años. Ya como los chicos de 17 años les gusta hablar, contar. Mi hija ya
Sí, ya me volteó a ver mi hija y me hace. Justo hoy estábamos hablando de que habían soñado y no sé qué, y no sé qué. Y lo veo y digo, claro, tienes un sueño y lo cuentas. Es más, yo creo que si cualquiera de sus hermanos hubiera tenido este sueño, no solamente lo contaba, ¿ya me entendiste? Sino que lo contaba y hasta les decía, inclínense plebeyos, ¿no? Pero José no está haciendo eso. José simplemente está contando esos sueños. Conforme va a avanzar la historia, nos vamos a dar cuenta que esos sueños es algo que Dios puso ahí. No es algo que él soñaba o que él quería hacer, sino es algo que Dios puso ahí como parte de su voluntad. Bueno, hay un momento en que su papá lo manda a supervisar a sus hermanos a una región donde ellos estaban, pero cuando él llega a la región donde dijeron a su papá que iban a estar, pero ya no estaban, curioso, ¿verdad? Cuando tú le dices a tu papá, voy a estar en tal lugar, pero no estás en ese lugar, ¿qué onda? Él llega a donde le dijeron que iban a estar y los hermanos lo ven. Y desde que lo ven venir, dice en el verso 18 del capítulo 37, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para, dice, matarle. Vamos a matarlo. Imagínate el odio que ya había en sus corazones contra José. Vamos a matarlo. Es más, dijeron esto, dijeron uno al otro, he aquí viene el, ¿qué dice? Soñador. Ahora pues venid, matémosle, echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Entonces ellos quieren destruir a José. Pero ahí sale uno de sus hermanos, Rubén, ya no tenía autoridad para hablar por algo que había hecho en el pasado. Ya investigarás tú qué es lo que hizo. Rubén dice, ¿cómo lo vamos a matar? ¿Están locos? Entonces lo echan en una cisterna, esto es, en un pozo de agua, que no tenía agua. Lo echan ahí en el pozo y Rubén dijo, al rato que se distraigan mis hermanos, yo lo vengo y lo saco de ahí. Pero de repente ven unos mercaderes pasar por ahí y a Judá se le ocurre, vamos a venderlo, ganémonos unas monedas. O sea, ¿para qué lo matamos? No vamos a ganar nada matándolo, vendámoslo por unas monedas y entonces, listo, ganamos un poco de dinero. Y lo vendieron como un esclavo. Está fuerte, está muy fuerte. Porque no solamente más adelante nos daremos cuenta que José gritaba desde esa cisterna y clamaba a sus hermanos que lo sacaran, sino que cuando lo sacan, lo entregan a otras personas y se lo llevan. Prácticamente lo vendieron. Lo vendieron por 20 monedas de plata, si no me equivoco. Es lo que dice, 20 monedas, lo que dice. Piensa en esto, ¿no? A él viendo a sus hermanos. O sea, ¿qué decían sus hermanos? O sea, si tenían mala fama, no creo que estuvieran, o sea, sinceramente creo que le estaban diciendo, bye bye, José y tus sueños. O sea, me lo imagino incluso burlándose de él. Y él diciendo, pero hasta me lo imagino así, saliendo del pozo y diciendo a los hermanos, ay chicos, qué bueno que lo pensaron bien, qué bueno que no se fueron, qué bueno que me están sacando, se lo voy a tener que decir a papá, pero bueno. Y ellos vendiéndolo, ¿no? Viendo cómo se lo llevan y burlándose de él, bye bye José y tus sueños. Cuando regresa, son tan malvados, matan una bestia, manchan de sangre la ropa de José y se la llevan a su papá. ¿Es de tu hijo? Y su papá desde ese momento y por años cree que José está muerto y que una mala bestia lo devoró. No solamente eso, sino que Jacob comenzó a partir de ese momento a culparse a sí mismo diciendo, si yo no lo hubiera enviado, es mi culpa. Yo lo mandé a ver a sus hermanos y una bestia lo devoró y se lo comió, es mi culpa. Y Jacob va a estar por años en ese conflicto dentro de sí mismo, pensando que es su culpa la muerte de su hijo más amado. Pero también revela una cosa, que solamente le importaba su hijo José. Porque a partir de ese momento pareciera que ya no tiene más hijos, ni una hija llamada Dina, sino que él dice, ya no tengo a nadie más. En el capítulo 39 continúa la historia. José va a dar
de mano de estos mercaderes a las manos de Potifar, un hombre en Egipto que lo pone como esclavo. Pero aquí quiero leer estos pasajes. Mira lo que dice en el verso 1 del capítulo 39. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas, ¿qué dice ahí en el verso 2? Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y con todo lo que él hacía, Jehová, dice, lo hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Hacía yo José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. ¿Sabes? José a partir de aquí empieza a mostrarnos un carácter. Y empezamos a darnos cuenta que José está confiando en Dios. Dios estaba con él. ¿Sabes? Después de todo lo que le hicieron, José no está levantando el puño a Dios y diciéndole, ¿por qué me estás haciendo esto? No puedo creer que permitas esto. Mis hermanos me odian, me vendieron. O sea, no está así, sino que llega a este lugar y tampoco se pone sus moños de yo era supervisor, de donde vengo. Yo no voy a levantar esos platos, sino que José, su confianza está en Dios. Dios estaba con él y se notaba que Dios estaba con él. ¿Has visto una persona que Dios está con él? Que se nota en todo lo que hace, cómo se mueve, cómo habla, cómo dice, cómo trata a su familia. Lo ves y dices, Dios está con él. O sea, era evidente. Ese tipo de persona no es una persona rencorosa, ¿verdad? No es una persona que se la pasa hablando de su pasado, de lo que le hacen. Dios está confiando en Dios y José era ese tipo de persona. Tanto así, todo lo que hacía prosperaba en su mano y Potifar se da cuenta y lo pone como mayordomo de su casa. Es más, lo lleva a tal punto que Potifar no se preocupa por nada. Todos los negocios que él tenía, todo lo que sucedía en su casa, lo hacía José. De lo único que se preocupaba o la única pregunta que hacía Potifar era de lo que le ponían en el plato en la comida. Da cuenta que llegaba Potifar y no tenía que llegar con José. A ver, ¿cómo nos fue este fin de semana? ¿Cómo nos fue en la negociación que hiciste? Oye, ¿cómo nos fue con los ganados que vendiste? Nada. Simplemente él decía, ¿qué onda? ¿Qué hay para comer? Tan confiado estaba en José que simplemente decía, ¿qué hay para comer? Era de tal confianza que todo estaba en las manos de José. Pero llega un momento difícil. El momento anterior difícil fue cuando sus hermanos le quitaron esa túnica de colores de sí mismo, ¿no? Le quitan esa túnica de colores, su vida cambia y ahora es un esclavo. Pero por la gracia de Dios crece para ser el mayordomo, el principal de la casa de Potifar y está a punto de cambiar su vida. La esposa de Potifar pone sus ojos en él y dice, acuéstate conmigo. Y él dice esto. Y aquí me doy cuenta que él tenía una relación con Dios profunda. Mira lo que dice en el versículo 9, 8 y 9. Él le dice a esta mujer, mi Señor no se preocupa conmigo, ha puesto todo lo que tiene en mis manos. En el verso 9 dice, no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Checa lo que dice. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra, ¿qué dice? Dios. Entonces él tenía una relación con Dios y sabía que si él caía en esa tentación, iba a pecar contra Dios. Lo tenía muy claro. No era solamente, ay, qué buena suerte tiene este hombre. Todo lo que hace le sale bien. ¿Se entiende? No. En verdad Dios estaba con él. En verdad él tenía una relación con Dios. De hecho, me voy a adelantar, spoiler alert. No es cierto. Me voy a adelantar mucho a la historia. De hecho, no vamos a llegar hasta allá. Pero mucho, cuando él ya es un anciano,
Él le hace prometer a sus hermanos, a su pueblo, a Israel, que cuando Él muera, iban a sacar sus huesos de ese lugar, ¿no? Él les dice, un día Dios los va a visitar. Y cuando Dios los visite, van a sacar mi cuerpo muerto de aquí y lo van a llevar a la tierra prometida. ¿Qué quiere decir esto? Que José sabía la historia de Abraham. José sabía la promesa que Dios le había hecho a Abraham, que le había hecho a Isaac, que le había hecho a su papá Jacob. Tenía una relación con Dios. ¿Sabes? Y su vida cambia, porque esta mujer insiste. Y en un momento en que ella se da cuenta que no hay nadie en casa, se avienta sobre él. Y él sale corriendo de ahí. Y ella se queda con su ropa en sus manos. Y lo acusa. Es más, no lo acusa a él solamente, sino acusa a su marido por haber traído a ese hebreo que quiso abusar de ella. Imagínate. Y ahora Potifar tiene que hacer algo. Entonces, si tu esposa está acusando a alguien de que abusó de ella y no hay ningún testigo o prueba de que no fue así, él se queda con las manos atadas. Y checa lo que dice, porque me llama la atención esta frase en el versículo en el verso 19 del capítulo 39. Dice, sucedió cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le había hablado, ¿no? Las palabras que ella había hablado es: este siervo que tú trajiste vino para deshonrarme. Pero imagínate, él le había confiado todo en sus manos. Lo conocía, sabía que Dios estaba con él, sabía que no había hecho nada como lo que la mujer había dicho. Pero mira lo que dice. Le hablaba diciendo, así mismo me ha tratado tu siervo. Se encendió su furor. Escucha bien, Potifar se encendió su furor. ¿Contra quién? Es la pregunta. ¿Contra José? No, porque a José lo manda a la cárcel. Si se hubiera encendido su furor contra José, ¿qué hubiera hecho con él? Lo mata. Yo creo que se enfureció con su esposa, porque su mejor hombre, el mayordomo de su casa, ahora tenía que ir a dar a la cárcel. Todo, recuerda, todo lo que José hacía, Jehová lo prosperaba y él había obtenido muchas ganancias porque José estaba con él. Y entonces tiene que ir a dar a la cárcel. Pero otra vez, esto lo tenemos que leer. Mira lo que dice el verso 21. Lo tomó, lo llevó a la cárcel y dice, pero Jehová estaba con José. Le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque, ¿qué dice? Jehová estaba con José. Y lo que hacía, Jehová lo prosperaba. Entonces llega a la cárcel y José se pone a trabajar. Y vuelve a mostrar su carácter frente al jefe de la cárcel ahora. Y el jefe de la cárcel lo ve y se da cuenta, Dios está con este hombre. Y le vuelve, y la historia se repite. Se repite en este sentido. Le entregó todo en las manos de José para que él administrara toda la cárcel. Me gusta pensarlo de esta manera. Es como si José tuviera las llaves de la cárcel, ¿sabes? Me encanta pensar que a lo mejor José ve afuera de la cárcel que está sucio, abre, barre, recoge y se vuelve a encerrar, ¿no? Porque él está confiando en Dios. Él no está ahí en la cárcel, una vez más, levantando el puño y diciendo, ¿por qué, Señor? Primero mis hermanos me vendieron y ahora esta mujer me acusa falsamente y estoy en la cárcel. No puede ser. No, José estaba confiado porque Dios estaba con él. El capítulo 40 es muy interesante. El capítulo 40 es un momento en el que el copero y el panadero de Faraón llegan a la cárcel. Y los dos están muy tristes. Y checa la actitud de José. En el versículo 4 dice, y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía. Y estuvieron días en la prisión. ¿Qué hacía José?
le servían, ¿no? Cuando una persona sirve a los demás, una persona que es libre, ¿estás de acuerdo conmigo? Está sirviendo a los demás, es libre para amarlos y para cuidar de ellos y no está enfocada en sí mismo. Cuando una persona está enfocada en sí misma no sirve a nadie. Quiere que todos le sirvan. Y José estaba sirviendo y tenía un encargo especial, era el copero y el panadero de Faraón, y el guardia de la cárcel sabe que José los va a atender bien. Incluso va más allá. Mira lo que dice en el versículo 6. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Es una persona que voltea a ver a la gente, se da cuenta que ellos están tristes. Y él les pregunta, les dice, él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? No solamente se da cuenta que están tristes, sino que pregunta, ¿por qué están tristes? ¿Por qué tienen esas caras largas? Y ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Me encanta José, me encanta José. Y esta es una de las frases que más disfruto de José. Porque cualquiera que tiene déjame llamarlo así, un trauma del pasado, cuando se vuelve a asomar a tu vida, sales corriendo de ahí. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué es lo que tiene a José en ese lugar? Un sueño. Y cuando ellos están tristes y ellos dicen, bueno, tuvimos un sueño y no hay nadie que me lo interprete, José no es de sueños, cruz, cruz, nos vemos, bye. Un sueño me tiene en este lugar. No. José no está traumado porque tuvo un sueño, lo contó y sus hermanos lo odiaron. ¿Qué dice? Dice, ¿no son de Dios las interpretaciones? Oh, ¿ya te diste cuenta? Él sabe que el sueño que tuvo muchos años atrás es algo que Dios está haciendo. Y entonces él dice, ¿no son de Dios las interpretaciones? Cuéntamelo ahora. José está dispuesto a escuchar los sueños de estos hombres, a involucrarse con algo que a cualquiera de nosotros, desenfocados de Dios, no queremos tener nada que ver con eso. Pero José está dispuesto, cuéntamelo. Es de Dios las interpretaciones. Ahora déjame decirte algo. Mis hijas hoy hablaban de sueños en el desayuno y me estaban diciendo, soñé esto y demás. Una no me quiso decir que soñó. En la tarde le voy a sacar la sopa. No, no es cierto. ¿O con quién soñó? Espero que haya sido con su papá. Ah, sí, no es cierto. Perdón, ya me callo. Déjame decir una cosa. En Semilla no tenemos intérpretes de sueños. ¿Ok? Porque nadie puede interpretar sueños de los que estamos aquí. Y qué bueno, ¿verdad? Ahora, hay de sueños a sueños. Una vez una persona llegó conmigo y me dijo, tuve una pesadilla, pastor. ¿Qué? Es que estaba dormido y de repente en la noche tuve un sueño que una serpiente se abría y abría su boca y me quería comer, ¿no? ¿Y qué hiciste? Pues me desperté todo espantado. ¿Y qué hiciste? Me puse a orar. Pues gloria a Dios por esa serpiente que te hizo levantarte y ponerte a orar, ¿no? ¿Pero qué significa? No tengo ni idea. ¿Qué cenaste anoche? Porque muchas veces los sueños son simplemente que tu panza está tratando de digerir las carnitas que te echaste en la noche. No simplemente es eso, ¿no? Pero no dudo que Dios se revele a través de sueños a nuestras vidas, ¿no? En la Biblia hay personas que lo hacen, pero tenemos que tener cuidado de pensar que solamente a través de sueños Dios habla. Creo que tenemos muy en claro que la guía para nuestras vidas es la palabra de Dios, definitivamente. Y no tenemos intérpretes de sueños porque de repente entonces este lugar se llenaría de personas a que vinieran a contarle a alguien el sueño y dime qué significa. Y no es así. Pero volvamos a nuestra historia. Eso fue un solo paréntesis. José no está traumado por el sueño. No está pensando en el pasado, como si, ¿qué pasó? ¿Por qué? Sino que él le dice, cuéntamelo. Y ellos lo cuentan. Y comienza el copero, y el copero cuenta su sueño.
Y la interpretación del sueño me encanta de José, porque José le dice, ¿sabes qué? En 3 días vas a volver a poner la copa delante del faraón. Estoy haciendo una historia larga, corta, pero me llama la atención esto. Cuando José interpreta el sueño, le pone un límite de tiempo. Le dijo, en 3 días va a pasar esto, ¿no? Y eso me encanta porque en 3 días te vas a dar cuenta si es verdad o es mentira. En el día de hoy muchos intérpretes de sueños dicen, sí, es que lo que Dios te está diciendo es que tú serás el siguiente Billy Graham cuando seas grande. Y luego llega grande y no fue ni Billy Graham ni nada. O sea, dices, ¿qué pasó? ¿No? Cuando él interpreta sueños, le pone un límite de tiempo. Y a los 3 días iba a suceder eso. Entonces el copero le dice eso y el panadero, cuando escuchó que le interpretó buenas cosas, le contó su sueño. Pero su sueño, José lo interpretó y José le dijo, en 3 días te van a cortar la cabeza. Y a los 3 días pasó eso. El copero fue restituido y puso la copa delante de Faraón y el panadero a la horca, ¿no? Y murió. Antes de que se fuera el copero, le dijo José, oye, a Faraón háblale de mí, ¿no? Porque es manso, pero no menso, ¿verdad? O sea, si vas con Faraón, pues háblale de mí, no estoy aquí, mis hermanos me vendieron, ¿no? Y listo. Pero el copero, cuando llega con Faraón, se olvida de José y ya no le cuenta a Faraón nada de José. Y la historia avanza 2 años más. Y 2 años más, Faraón tiene un sueño y está buscando quien interprete. Y el copero se acuerda. Me acuerdo hoy de que en la cárcel había un hebreo que me interpretó el sueño y se cumplió. Yo fui restituido y el panadero murió, ¿no? Y entonces Faraón dice, ve y tráelo. Y su vida cambia de nuevo para José. Todos estos cambios en la vida de José. Y el copero se acuerda de él y lo traen de regreso. Lo sacan de la cárcel, lo bañan, lo limpian, lo rasuran, ¿no? Lo visten con ropas egipcias, lo paran delante de Faraón, ¿no? Y ahora está frente al hombre más poderoso en la tierra en ese momento. Imagínate que tengas la oportunidad de estar frente al hombre más poderoso sobre la tierra, ¿no? Y que él te diga, tuve un sueño y no me lo pueden interpretar, ¿no? Y que tú llegues, veas al copero, sabes que el copero está vivo, ¿no? Se cumplió el sueño, está vivo, está junto a Faraón, interpretas bien los sueños, ¿no? ¿Y qué va a hacer José? Me encanta porque José todo el tiempo está confiando en Dios. En ese momento, ahí está, en el versículo 16, Faraón tiene el sueño, le dice a José que había tenido un sueño, y en el versículo 16 José le responde a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. ¿Estás de acuerdo que una vez más se nos demuestra que José está confiando en Dios? Si estuviera confiando en sí mismo, ¿qué le hubiera dicho a Faraón? Eso es lo que yo me imagino que le hubiera dicho. Faraón, sí, yo interpreto sueños y lo interpreto bien, ahí está el copero, ¿no es así? Quiero un carro, ¿no? Para que me subas a casa de mi papá, me des un ejército para matar a mis hermanos, ¿no? Cuando llegue y pueda ver eso, entonces te digo qué significa tu sueño. ¿Te das cuenta? Pero no, José simplemente dice, no está en mí. Si Dios quiere que interprete tu sueño, lo voy a hacer, pero no está en mí. Me encanta José. Faraón cuenta su sueño. Te lo voy a resumir así. La interpretación del sueño es que iba a haber 7 años de abundancia seguidos de 7 años de escasez. Pero la escasez iba a ser tan grande, el hambre iba a ser tan grande que se iba a olvidar que los 7 años anteriores había habido abundancia. Faraón lo que hace es tomar a José, porque se da cuenta que Dios está con él, porque se da cuenta que es sabio, es un hombre sabio, porque comienza a darles consejos José a Faraón acerca de lo que tiene que hacer
y lo toma Faraón y lo pone como primer ministro de Egipto. Lo pone como su mano derecha en su gobierno. Imagínate hasta dónde Dios lo llevó. El hombre no es un hombre rencoroso. El hombre no es un hombre que esté guardando en su corazón odio en contra de sus hermanos. Y sé que estamos escuchándolo y dices, wow, José, ¿no? Y muchos de nosotros estamos viendo su historia y dices, pues yo no soy así. Yo sigo pensando en lo que me hicieron. Es más, ya se me olvidó que me hicieron, pero lo sigo odiando. Ya ni sé cuál fue el conflicto que comenzó todo el asunto, pero no lo puedo ver ni en pintura. No, es más, me sale una foto de él en el Facebook. Es más, ya lo bloqueé de mi Facebook. Lo bueno es que él ni sabe que lo bloqueé. ¿No? Qué loco, ¿ah? Pero José está confiando en Dios. Y lo ponen ahí. Es más, creo que en esto me doy cuenta que José ha estado todo el tiempo confiando en Dios y no está guardando rencor en contra de sus hermanos. Mira lo que dice en el verso 50 del capítulo 41. En el capítulo 41 ya José es gobernador de Egipto, está por encima de cualquiera, el único que está arriba de él es Faraón. Y le dice en el verso 50, dice que tuvo 2 hijos, porque Faraón le dio esposa, ¿no? Y dice en el verso 51, y llamó José el nombre del primogénito Manasés, le puso Manasés porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Porque Manasés significa el que hace olvidar. Me encanta eso. O sea, él no está guardando ningún rencor, él no está acordándose todo el tiempo de lo que le hicieron sus hermanos y demás. Y luego tiene otro hijo, verso 52. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Okay. Ahora me doy cuenta de una cosa. José no es que estuviera loco. José no es que estuviera flotando en las nubes. Él ha sido una época de aflicción, de mucha aflicción. ¿Estás de acuerdo? Era esclavo, luego fue a dar a la cárcel injustamente y luego el copero se olvida de él por 2 años. Pero es tierra de aflicción, pero él puede ver cómo Dios lo hizo. ¿Qué dice? Fructificar. Sus 2 hijos, los nombres de sus 2 hijos representan cómo él está. Él ha olvidado lo que le hicieron sus hermanos, pero él ve cómo Dios en medio de la aflicción lo ha hecho fructificar. Me encanta, me encanta. José entonces comienza a trabajar para Faraón, administrando y haciendo grandes obras para mantener una gran abundancia de alimento guardado para los 7 años de hambre. Pero entonces el hambre llega hasta donde están sus hermanos y eso lo hace tener un encuentro con sus hermanos. Sus hermanos van a Egipto porque escuchan ahí que hay comida en Egipto. Y cuando escucha que hay, ¿hasta qué horas terminamos? ¿A qué hora se debe terminar la reunión? ¿Como hasta las 3? ¿3 me dijiste? ¿3 de la tarde? 4 de la tarde. No, ¿cómo quieras? Ya en serio. Más o menos ya. Vamos a seguir. ¿Le seguimos? Sí, le seguimos. Va. Ok. Ahorita les traemos sandwichitos. No es cierto. Lo hace tener un encuentro con sus hermanos. Sus hermanos se dan cuenta que hay comida en Egipto y van a comprar comida a Egipto. Y cuando llegan, adivina quién está vendiendo el alimento. José. Pero para ese momento ya pasaron 22 años. Escucha bien. José, cuando, ¿alguien se acuerda de la edad cuando lo vendieron? 17 años. Cuando él comenzó a ser gobernador tenía 30 años. Pasaron 7 años de abundancia, 37 años. Y probablemente al segundo año de hambre, los hermanos de José fueron a Egipto. Entonces tendría 39
9 años. Eso hace que pasaron 22 años. 22 años. Si tienes 39 años, 37 años, 40 años, ¿has visto una foto tuya de cuando tenías 17? ¿Han visto tus hijos una foto tuya cuando tenías 17? Y que te pregunten, oye, ¿quién es esta mamá? ¿Te ha pasado? ¿Qué le panchó, no? ¿Qué le pasó, no? Y eres muy distinto de cuando tenías 17 años. Por eso cuando ellos llegan, no reconocen a José. No se dan cuenta que es José. Más cuando José probablemente tiene toda la indumentaria de un egipcio, y más porque conforme avanza la historia, nos damos cuenta que José todo el tiempo les habló en egipcio y había un intérprete entre ellos. Y José lo que hace en los siguientes, en el resto de la historia, es comenzar a poner a prueba a sus hermanos. Porque él no sabe nada acerca de sus hermanos y nada acerca de su papá. Me gusta pensar que José a lo mejor se cuestionaba por qué su papá no lo fue a buscar, por qué su papá no lo buscó, ¿no? Entonces sería lo más lógico, si estoy perdido, me estaría buscando. Y por 22 años no ha llegado de Canaán a alguien preguntando por un José, no. Pero José no sabe nada de su papá, no sabe qué piensa su papá, no sabe nada de su hermano menor, hijo de Raquel, llamado Benjamín. Y cuando llegan sus hermanos, los tiene por espías. Ustedes son unos espías. Y los saca aparte y los empieza a acusar. A ver, ¿quiénes son ustedes? ¿De dónde vienen? Solamente han venido para ver dónde está nuestro alimento y robárnoslo, ¿no? Pero quiero que pienses esto. José no es que se está agarrando ahora en contra de sus hermanos, sino que les está sacando información. Y ellos, como buenos pecadores, que ahí está ese gusanito dentro del corazón y que sabes que un día te van a cachar, sacan la sopa inmediatamente, ¿no? ¿De dónde vienen? Somos de Canaán, tenemos un papá y tenemos 11 hermanos más. Así, o sea, sacan toda la sopa. Bueno, uno no parece, el otro es pequeño, se quedó con mi papá y nosotros vinimos a comprar cosas, ¿no? Entonces él empieza a enterarse de cómo está su papá y su hermano. Y lo que hace es quedarse con uno de sus hermanos para que ellos tengan que volver por él. Se queda con Simeón, lo encierra en la cárcel y los manda a todos con su alimento, pero con el dinero del alimento dentro de los sacos. Cuando llegan a casa y se dan cuenta que tienen todo el dinero y el alimento, dicen, no puede ser. Sabes, cuando tú tienes cosas guardadas dentro de tu corazón que sabes que están mal y que algún día tienes miedo de que se enteren de lo que lo hiciste, todas las bendiciones las ves como maldiciones. Me está yendo bien, seguro. Me subieron de puesto, seguro. Quieren que fracase para que entonces me corran. Y, ¿sabes? Todas las cosas buenas que suceden en tu vida las ves como malas, ¿no? Y ellos así lo hacen. Cuando llegan a casa con su papá y ven que no está Simeón, cuando su papá se da cuenta que Simeón no está, le dice, ¿qué pasó? Pues es que ahí estaba un hombre y nos preguntó. Y le dijimos que teníamos un papá, que teníamos un hermano menor que se llamaba Benjamín y que estaba en casa con mi papá. Y nos dijo que si no regresábamos con Benjamín, no nos iba a vender de nuevo. Y el papá así de, ¿pero por qué abrieron la boca? ¿Por qué dijeron que tenían otro hermano? O sea, a José lo perdí, Simeón se queda allá, solo me queda Benjamín. ¿Te imaginas lo que pensaban sus hermanos así de, ¿y nosotros quiénes somos? ¿No somos tus hijos? Pero Jacob, por 20, ¿cuántos años? 22 años ha creído que José está muerto. Y entonces pasa el tiempo y ellos tienen que regresar allá. Pero ellos le dice Judá, si no llevamos a Benjamín no nos van a recibir. Y entonces accede Jacob que se lleven a Benjamín. Judá diciendo, yo salgo de fiador por el muchacho, si no regreso con él, mis hijos serán tuyos, me matas a mí, ¿no? Y cuando llegan allá, justo cuando llegan, el mayordomo de José se los lleva a su casa y les dice, mi amo les va a preparar una comida, los quiere recibir en casa. Y ellos espantadísimos. Ya,
nos van a encarcelar, nos van a encerrar, ¿no? Y comienzan a hablar con este hombre y a decirle, ¿sabes qué? O sea, nosotros llevamos el alimento sin saber que nuestro dinero estaba ahí, el dinero estaba en nuestros sacos y nosotros, pero sí pagamos. Me encanta eso. Porque el mayordomo entonces empieza a decirles esto, el mayordomo es más cristiano que ellos. Mira lo que dice en el capítulo 43, en el versículo 20. Dice, ellos le dicen al mayordomo, ay Señor nuestro, nosotros en realidad de verdad descendimos al principio a comprar alimentos. Y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, el dinero estaba en la boca de su costal, de cada costal, ¿no? Hemos también traído en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos. Ellos están preocupados, dicen, es que ellos creen que nos robamos el alimento, pero aquí traemos el dinero y traemos dinero doble, ¿no? Me encanta cómo contesta el mayordomo. Checa lo que dice en el verso 23. Él le respondió, paz a vosotros, no temáis. Vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero. Y dices, ¿what? ¿El mayordomo hablando de Dios? ¿Y del Dios de sus padres? ¿Y de cómo Dios fue el que hizo? O sea, dices, ¿de dónde el mayordomo sabe de Dios? ¿De dónde sabrá? ¿Por quién? Por José. Es el mayordomo de José. Y José esto me muestra que le habló al mayordomo acerca de Dios. Y ellos, me encanta como él le dice, paz, o sea, tranquilos, no teman, todo está bien. Cuando regresa José a la casa, se sientan a comer. Me encanta porque José los pone por orden en la mesa. El primero, segundo, tercero, cuarto, y los pone así por el orden en el que nacieron. Hay cuenta que les ha de haber puesto un letrerito, aquí se sienta tal, aquí se sienta tal, y todos se sientan, ¿no? Y cuando se sientan, voltean a verse y dicen, órale, estamos sentados, órale, qué chistoso, ¿no? Estamos sentados en el orden donde vamos, ¿no? Y llevaron a Benjamín. Cuando Benjamín se sienta a comer, a él le traen 5 veces más alimento. Y creo que era una prueba de José. Okay, vamos a ver qué tanto luchan con el favoritismo otra vez. Vamos a ver si no le dan un zape a Benjamín. Vamos a ver si no le roban la comida a Benjamín, ¿no? Y se van dando cuenta de todo. Llega la decisión de José de poner la copa de Faraón, la copa suya, perdón, en el saco de Benjamín y los manda de regreso. Y ahora va por ellos a decirles, ¿quién se robó mi copa? Todo esto era un plan de José para saber cómo estaban ellos. Cuando se dan cuenta que la copa está en el saco de Benjamín, van de regreso con Benjamín a la casa de José, porque sabían que estaban puestos en problemas. Había José enviado a una persona para decirles por qué se robaron la copa. Y cuando llegan, Judá abre la boca, y te lo voy a resumir así. Judá abre la boca y Judá prácticamente lo que le dice a José es, mi padre sufre allá, porque José murió y Benjamín lo ama. Y si no regresa Benjamín, se va a morir, yo me quedo en su lugar. Y es cuando José se da cuenta que Dios ha estado tratando con ellos en esos pocos años y en esos muchos años. Y entonces José se revela. Quiero terminar con esta frase. Estamos hablando de conflictos. José había vivido algo terrible en manos de sus hermanos. Y a través de su vida, personas le habían hecho cosas que lo habían llevado cada vez de mal en peor. Pero él todo el tiempo está viendo la mano de Dios en medio de lo que está sucediendo. Y no ha guardado rencor en su corazón, porque Dios estaba con él, tenía una relación con Dios. Y ahora tiene a sus hermanos ahí, ¿no? ¿Y qué va a decirles? ¿Qué va a hablarles? ¿Cómo va a responder? O sea, ellos son los culpables de 22 años lejos de su padre, de 22 años de sufrimiento de su padre, haciéndole creer que José estaba muerto. ¿Qué les va a decir? Ahí en el capítulo 45, en el versículo 3 dice así. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José,
¿vive aún mi padre? ¿Sabes? Llega un momento en el que José comienza a llorar y a llorar y a llorar. Y le dice a todos, sálganse de aquí, a los egipcios. Y se queda solamente con sus hermanos. Y ahora sí les habla en hebreo. Y les dice, yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y creo que para los hermanos ha de haber sido un shock terrible. O sea, ¿cómo? Este hombre que ha estado todo el tiempo y nos hizo y hizo esto y demás, es José. No lo pueden creer. ¿Sabes? La gente de ahí de Medio Oriente son bien escandalosas. ¿Te has dado cuenta? Me los imagino corriendo por el salón así. ¡Ah! No. O metidos en una esquina, ¡ah! Espantados porque de repente escuchan en su idioma a este hombre diciendo, yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Sus hermanos no le pudieron responder porque estaban turbados. Entonces José se acerca y les dice, acérquense ahora a mí. Él les dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora me las vas a pagar. No, ¿verdad? Checa lo que les dice. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Mira lo que dice en el verso 7. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Verso 8. Así pues no me enviaste acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Nos vamos a quedar en la historia ahí, que a este punto quería llegar. Este conflicto ha durado muchos años. Pero el hecho de que José tiene una relación con Dios le da libertad. ¿Estás de acuerdo? Para poder ver a sus hermanos y decirles, no se entristezcan. Ustedes no me enviaron. Ustedes piensan que ustedes me enviaron acá, pero fue Dios el que me envió acá. Porque todavía faltan años de hambre. Y si no estuviera yo aquí, ustedes perecerían. Dios me envió para darles libertad. Dios me envió para que pudieran seguir con vida. Entonces José conocía la historia, la promesa de Dios, que Dios le había dado a Abraham, a Isaac y a Jacob, como dije hace unos momentos. Y sabía que era en esa tierra donde ellos crecerían para ser una gran nación y regresarían a la tierra prometida. José, al tener esta relación con Dios, al vivir esta relación con Dios, pues puede voltear a ver a sus hermanos sin ningún rencor y decirles, es Dios el que ha hecho todo esto. Entonces José se convierte en un ejemplo para nosotros, que los conflictos pueden destruir nuestra vida, destruir nuestras familias, destruir nuestros matrimonios, destruirlo todo. Y luego mientras van creciendo, más rencor se guarda en nuestro corazón. Y luego, ¿cómo lo desatas? La única manera de desatar algo así, desatar es una palabra que estoy usando, no estoy haciendo referencia a ninguna otra cosa rara, ¿ok? Simplemente está atorado un conflicto, ¿cómo puedo resolverlo? Escucha bien, esta historia también es un reflejo de nuestra historia con Dios. Nosotros decidimos no tomar en cuenta a Dios de ninguna manera. Pecamos abiertamente contra Dios. Lo voy a decir así de claro, Dios nos creó y nos hizo. Si Él nos creó y nos hizo con un propósito y no hemos vivido su propósito. Ni siquiera le hemos preguntado qué quiere de nuestras vidas. Simplemente hemos vivido nuestra vida y con esa simple acción lo estamos negando, lo estamos vendiendo, lo estamos haciendo a un lado. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? La Biblia me dice, cuando nosotros estábamos muertos, Dios demostró su amor al Jesús morir en la cruz, aún nosotros siendo pecadores. Dios envió a su propio Hijo para revelarse a todos nosotros. Y al revelarse a nosotros fue a la cruz, siendo inocente y justo, pagando el precio de nuestros pecados para reconciliarnos con Dios. ¿Sabes? Nosotros fuimos los que ofendimos a Dios.
Y Dios es el que se acerca a nosotros. Me encanta como José le dice a sus hermanos, acérquense. Y el día de hoy es como si Dios te quisiera decir, o más bien te quiere decir, acércate, acércate. Sí, tenemos un conflicto, pero yo ya lo he resuelto. Eso es lo que dice Dios. Yo ya lo he resuelto en la cruz del Calvario. Jesús es la revelación de Dios. Jesús es la revelación del amor de Dios y de la justicia de Dios. El amor de Dios porque Él viene, a pesar de como nosotros somos, a revelarse en nuestra vida y a mostrarnos su amor muriendo en la cruz. Es la demostración, la revelación de su justicia, porque en la cruz Él cargó nuestros pecados y recibió el pago justo de nuestros pecados. Estamos en un gran conflicto con Dios, pero Dios se ha acercado a nosotros. Él es el que se ha acercado a nosotros. Él es el que hizo la obra en la cruz del Calvario. ¿Te suena conocida esa historia? ¿Has creído esa historia? ¿Has aceptado a Jesús como tu Señor? ¿Está el Señor reinando en tu vida? ¿Sí o no? Sí. Ok, y entonces, ¿por qué tengo conflictos tan grandes que no sé cómo resolverlos? Cuando tú mismo has sido receptor de cómo ese conflicto que tú tenías con Dios se resolvió en la cruz del Calvario. Pues creo que es un buen momento para nosotros extendernos confiando en Dios. Y dices, es que han sido muchos años y yo no he estado confiando en Dios. Todo eso puede cambiar. ¿Cómo? Confía en Dios hoy. Arrepiéntete. Señor, por todos estos años he guardado rencor en mi corazón en contra de mi hermano, en contra de mis hijos, en contra de mis papás. Todos estos años he guardado ese rencor dentro de mí. Perdóname. Porque si estoy donde estoy es porque tú me has traído hasta este momento. Y todo puede terminar. Y pedirle al Señor, Señor, dame amor. Como José tenía amor por sus hermanos. Dame amor para extenderme e ir y decir, ¿sabes? Arreglemos esto. Es increíble. La Biblia dice que Jesús vino a reunir todas las cosas en Cristo. Mi esposa y yo, como pastores, hemos sido testigos de eso. Matrimonios que estaban destruidos, ahora en Cristo están sirviendo, amando y honrando a Dios con sus vidas. Huele a comida, ¿va? Siempre huele así aquí. Se generó un conflicto dentro de mí. Perdón. Ya los distraje horriblemente, perdónenme. Ve. Quizás tengas que pedir perdón. A lo mejor lo que te hicieron fue muy grave. A lo mejor puedes acercarte y decir, perdóname que he guardado rencor contra ti muchos años y te he odiado. Pero ya no puedo seguir así. Te decía, mi esposa y yo hemos visto matrimonios restaurados y unidos en Cristo. Cristo puede hacer eso en tu vida el día de hoy. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra. La historia de José ha sido tan bella para nosotros, Señor. Al darnos cuenta de este hombre que confiaba en ti, Señor, descansaba en ti. Tenía una relación contigo y, Señor, nosotros tenemos una relación contigo, muchos de nosotros. Y no hemos sabido cómo resolver esos conflictos que nos han marcado por muchos años. Señor, quizás algunos de nosotros hemos tenido conflictos por 5 años, 10 años. Y aquí está este hombre que tuvo 22 años ese conflicto. Señor, sé bueno con nosotros. Revélate a nuestras vidas. Llénanos de tu espíritu. Que podamos amar como tú amas. Que podamos, Señor, responder como tú quieres que respondamos. Que podamos honrarte, Señor, en las decisiones que tomemos con respecto a aquello que tú has traído a nuestra mente y a nuestro corazón, Señor. Señor, tu palabra dice que tú has venido a reunir todas las cosas en ti, Señor. Te pido, Señor, que hagas tú la obra, reuniéndonos con aquellos que hemos tenido conflictos, pero ahora en ti, Señor, para honrarte y glorificarte, Señor. Gracias por tu palabra y por este tiempo. En
En el nombre de Jesús.